Dios les bendiga. Ariel les terminó con un proyecto y yo les empiezo con una asignación. Creo que la enviamos para que que a él la comparta. Esta asignación espero que sea bien detallada, porque esta junta con unas 3 más van a componer el último examen. Así que ya sabe que tiene que estar bien detallada. Les voy a leer la pregunta, la van a tener, pero la voy a leer para explicarla un poquito, para que así pues puedan entender y la puedan desarrollar bien. La pregunta está basada en Lucas capítulo 9, verso 1, que dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya venido, hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Aquí Jesús le dijo a sus discípulos, los que estaban presentes en ese momento, escuchen bien, los que estaban presentes, ahí no caemos nosotros, ahí es los que estaban presentes en ese momento que Jesús estaba dando el discurso, que le dijo que algunos de ellos no iban a morir hasta que vieran al Hijo del Hombre venir en su reino. Pero ¿qué sucede? Que toditos murieron y todavía Cristo no ha venido en su reino. Ahora ustedes me van a explicar bien detalladamente, buscando prueba bíblica, cuándo sucedió ese momento si Cristo no ha venido y todos murieron. Hay por ahí una información que se encuentra donde algunos teólogos o eruditos dicen que ese momento sucedió en el monte de la gran transfiguración cuando Jesucristo se transfiguró. Pues déjeme decirle que esa información no le sirve. No me vayan a poner que fue cuando Jesucristo se transfiguró en el monte de la gran transfiguración. ¿Por qué no me sirve? Número uno, porque eso sucedió momentos después de Jesús haber dicho esto. Todavía no había muerto nadie. Estaban todos ahí todavía. Número dos, solamente pudieron ver a Jesús transfigurado 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Los demás no lo vieron. Por lo tanto, esa información que algunos eruditos piensan que fue en el monte de la gran transfiguración, yo lo descarto. Hay otro momento. Así como ustedes se van a romper la cabecita buscándola, yo me la rompí. Hay otro momento en que sí va a comprobar eso, pero ustedes lo van a buscar por sus propias cuentas y me van a darlo bien detallado. Esa es la primer parte del último examen. Se van a venir después de estas 2 asignaciones más que van a componer el último examen. Lo quiero para el lunes que viene. Pastor, es un poco, no sé si decir la palabra correcta, como tedioso, pero aunque hayamos luchado para buscar la información que quizás tú quieras oír, la corrección va a ser buena por la intención o va a ser mala porque no la conseguimos como tú la querías. No porque me la hayan dado incorrecta. Yo se la voy a tachar mal. Van a tener sus puntos. Mientras más se aproximen a lo que yo quiero, pues la puntuación va a ser más alta. Yo lo que quiero ver es que verdaderamente que se esforzaron en buscar y que no copiaron una información de que la encontraron ahí en internet a lo loco, sino que quiero ver que verdaderamente lo buscaron dentro de la Biblia. ¿Sabes? No quiero decir que no pueden buscar otros libros y otras opiniones, pero que esas opiniones vayan de acuerdo a lo que nos dice la Escritura.
Jamás y ¿Puede nunca. repetir el principio, por favor? Sí, sí, antes que nada, jamás y nunca yo espero que me den el detalle exacto. Porque aún incluso yo mismo como profesor me puedo equivocar. Pero sí algo que sea lo más acertado posible. Ajá. Voy a volver a leer la pregunta. Dice que Jesús dijo que algunos de los que estaban presentes allí no iban a ver muerte hasta que vieran al Hijo del Hombre venir con poder. La pregunta mía es, ¿cuándo se cumplió esa escritura que Jesús dijo? Si todos sus discípulos murieron y todavía no hemos visto a Jesucristo venir en su reino, porque sabemos que Jesucristo vendrá en su reino completamente cuando venga a reinar en la tierra, y todavía Jesucristo no está reinando en la tierra, pero todos los discípulos murieron. Entonces, ¿cuándo se cumplió esa escritura? ¿O a qué Jesús se estaba refiriendo cuando dijo, cuando vean el Hijo del Hombre venir en su reino? Léase los pasajes de los 3 evangelios. Yo le di el de Lucas, búsquese los otros 2 para que los comparen bien. La pastora tiene que decir algo. Ya envié el documento al instituto, al chat del instituto. Ok, pues ya cada alumno tiene la asignación para que después no tengan excusa. Y si alguno Sí, no solo la me recibió, falta la pues es el cita momento para bíblica. decírselo. Hermana Elsa. Solo me falta la cita bíblica, que no la pude escribir. Ese es Lucas capítulo 9, verso 1. Pero la información que a él le envió está. Ok, gracias. Ok, estamos claros con la asignación, ¿verdad? Ok, pero ahora vamos a seguir con la clase. Y nos quedamos en el punto 77. Vamos para el punto 78. Punto 78. Jesús en Betsaida. Eso lo encontramos en Marcos capítulo 8, versos 13 al 26 y en Mateo capítulo 16, versos 5 al 12. A. Jesús entra en un barco y va a la otra parte. O sea, cuando dice la otra parte, quiere decir a la otra orilla. B. Jesús le dice a sus discípulos que guarden de la levadura de los fariseos y los saduceos. C. Los discípulos piensan que Jesús decía esto porque no habían tomado pan. D. Jesús los reprende y les hace recordar las multiplicaciones de los panes. En la E. Entonces los discípulos entendieron que Jesús se refería a la doctrina de los fariseos y saduceos. F. Cuando llega a Betsaida, le traen un ciego para que él lo tocase y tomándolo de las manos lo sacó fuera de la aldea. Y en la G, Jesús escupe en sus ojos, le pone las manos encima y le pregunta qué es lo que veía. Él le contesta que veía a los hombres como árboles. Jesús le pone las manos nuevamente y su vista le es restaurada. Punto 79. Por las aldeas de Cesarea de Filipo, Jesús pregunta a sus discípulos acerca de él. Eso lo vamos a encontrar en Marcos capítulo 8, versos 27 al 30, Mateo capítulo 16, versos 3 al 20, Lucas capítulo 9, versos 18 al 21. Jesús salió con sus discípulos por las aldeas. Se está refiriendo a las aldeas de esa región, de Cesarea de Filipo. B.
Jesús se detiene en un lugar solitario a orar y les pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen la gente que es Él? La sé. Ellos contestan, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. En la D, él pregunta, ¿y vosotros, quién decéis que soy yo? Respondiendo Pedro, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La E, Jesús le dice a Pedro que no se lo reveló carne ni sangre, sino su Padre que está en los cielos. La F, Jesús le dice, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. En la G, Jesús le dice a sus discípulos que no le digan a nadie que él era Jesús el Cristo. Punto 80. Jesús predice su rechazo, muerte y resurrección. Lo encontramos en Marcos capítulo 8, versos 31 al 37, Mateo 16, versos 21 al 26 y Lucas capítulo 9, versos 22 al 25. Jesús anuncia su muerte varias veces, pero esta es la primera vez que Jesús anuncia su muerte. Y en el punto A, Jesús comienza a decirle a sus discípulos que convenía ir a Jerusalén y padecer por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero, punto B, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a decirle que tuviera compasión de sí mismo. Punto C, Jesús reprende a Pedro diciéndole, apártate de mí, Satanás, porque no sabe las cosas que son de Dios ni las que son de los hombres. Punto D, dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y quiero detenerme un segundito en el punto C. Cuando Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. O sea, no era que Pedro era Satanás. Tampoco era que Satanás había entrado en Pedro. Sino que Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque en ese momento Pedro no estaba discerniendo o no estaba entendiendo o comprendiendo cuál era el plan de Dios. O sea, Pedro no estaba enfocado en las cosas espirituales, sino que estaba enfocado en las cosas del mundo. Y por eso es que Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Dice, porque no sabes las cosas que son de Dios. O sea, como Satanás no pudo entender las cosas de Dios, se rebeló porque quería ser igual a Dios. Aquí Pedro le está impidiendo a Jesús llegar a la cruz del Calvario, porque a través del sacrificio de la cruz del Calvario es que Dios puede hacer la obra expiatoria para que el hombre fuese salvo. Por eso es que Jesús hace esa comparación y le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. No era que Satanás estaba en Pedro, ni era que Pedro era Satanás, sino era porque Pedro estaba evitando de que Jesús llegara a la cruz del Calvario. O sea, no estaba entendiendo las cosas de Dios, sino las que son de los hombres. ¿Y cuáles son las cosas de los hombres? Número uno, los placeres. Número dos, el hombre quiere evitar la muerte. Porque ¿quién quiere morirse? A mí el que me diga de ustedes que se quiere morir, le digo mentiroso.
Porque si van por la calle y ven un carro que viene para encima, rapidito cogen para la orilla. O sea, toditos evitamos la muerte. Esas son las cosas de los hombres. O sea, lo que nos trae placer, lo que nos trae diversión. Pero las cosas de Dios, nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos y someternos para entonces poder agradar a Dios. Y por eso fue que Jesús hizo esa comparación. Quizá hayan otras explicaciones, pero esa es la más sencillita. Punto 81. La venida del Hijo del Hombre en esa generación. Esa es parte de lo que yo le di en la asignación. Eso lo encontramos en Marcos capítulo 8, versos 38 al capítulo 9, versos 1. Mateo 16, del verso 27 al verso 28. Y en Lucas capítulo 9, versos 26 al 27. En el punto A, Jesús le dice, el que se avergüence de él y de sus palabras en esa generación adúltera y pecadora, él se avergonzará cuando viniere en su gloria. Punto B. Jesús le dijo que algunos de los que estaban allí no verían la muerte hasta que vieran al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y lo dejamos ahí porque esa es la asignación. Punto 82. La transfiguración de Jesús. Y eso lo encontramos en Marcos capítulo 9, versos 2 al 6. Mateo 17, 1 al 8. Lucas 9, 28 al 36. A. Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan y sube a un monte a orar. B. Mientras oraba, se transfiguró y aparecieron Moisés, Elías y hablaban con él. C. Pedro le pregunta a Jesús si quiere que haga 3 enramadas. Punto D. Se le apareció una nube de luz que los cubrió y una voz que dijo, este es mi hijo amado, a él oí. Y los 3 discípulos cayeron sobre sus rostros. Y cuando Jesús los tocó, levantaron sus rostros y solo vieron a Jesús. Punto 83. Al descender del monte de la transfiguración, eso lo vamos a encontrar en Marcos capítulo 9, versos 9 al 13, Mateo 17, 9 al 13 y Lucas 9, 36. Jesús les pide que no cuenten a nadie lo que vieron hasta su resurrección. Voy a explicar ese punto. En el punto A, una vez ellos van descendiendo del monte después de que Jesús fue transfigurado, Jesús le dice a ellos que no cuenten nada de lo que había sucedido en ese monte, de que se había aparecido Elías, que se había aparecido Moisés, de que hablaban con él, de que habían escuchado esa voz del cielo. A Jesús le dice que no cuenten nada de eso hasta después que él fuera muerto y resucitara. O sea, una vez él resucitara de los muertos, entonces podían contarlo, pero antes no. Y como yo soy tan buena gente, a mí no me gusta hacer la vida muy difícil. Ese es un puntito para la asignación.
Apúntelo porque de ahí eso va un la de lo que es la asignación. Pero no le voy a explicar más nada. Punto B. Ellos le preguntaban a Jesús acerca de lo que decían los escribas acerca de Elías. El punto C, Jesús le dice que Elías había venido y que habían hecho con él lo que quisieron y que lo mismo harían con el Hijo del Hombre. Y en el punto D, ellos entonces entendieron que Jesús hablaba de Juan el Bautista. Punto 84. El endemoniado que los discípulos no pudieron curar, o sea, reprender. Y eso lo encontramos en Marcos capítulo 9, versos 14 al 29, Mateo capítulo 17, versos 14 al 21, y Lucas capítulo 9, versos 37 al 43. Y vemos que este suceso sucede después de la transfiguración también. En el punto A, traen un endemoniado a los discípulos para que lo liberaran. Y los discípulos no pudieron. ¿Por qué se lo traen a los discípulos y no a Jesús? Porque en ese momento Jesús no estaba con los discípulos. Los discípulos estaban solos. Sabemos que Jesús andaba con Pedro, con Jacobo y con Juan. Los demás discípulos habían quedado solos. Entonces le traen el endemoniado a los discípulos y los discípulos no lo pudieron reprender. El punto B, Jesús llega donde los discípulos y se encuentra que los discípulos no pudieron reprender el demonio. Y el padre del muchacho le pide a Jesús que tenga misericordia de él porque el demonio lo trataba de matar arrojándolo en el fuego y en el agua. Punto C, Jesús lo liberta y sus discípulos le preguntan que por qué ellos no lo pudieron reprender. Y en el punto D, Jesús les dice, por su falta de fe y porque ese género no sale si no es con ayuno y oración. Vemos que para reprender demonios se necesitan dos cosas. Número uno, tener fe. Número dos, orar y ayunar. Punto 85. Jesús anuncia por segunda vez su muerte y resurrección. Eso lo encontramos en Marcos capítulo 9, versos 30 al 32. Mateo 17, versos 22 al 23. Y en Lucas capítulo 9, versos 43 al 45. En el punto A, estando en Galilea, Jesús habla sobre su muerte y resurrección al tercer día. Vemos que aquí Jesús habla por segunda vez de su muerte y su resurrección, como decía el punto. Y en el punto B, los discípulos no entienden, pero tienen miedo de preguntarle a Jesús. Nos pasa como a muchos de nosotros, que cuando el maestro nos da la clase hay puntos que no lo entendemos y nos quedamos calladitos y no la preguntamos. Y eso está muy mal. ¿Por qué? Porque nos vamos a quedar con la duda, como se la quedaron los discípulos, que cuando Jesús fue muerto, ellos no lo entendieron y pensaron que Jesús jamás iba a resucitar. ¿Por qué? Porque se quedaron con la duda y no
la preguntaron. Así que cuando nosotros tengamos dudas, preguntémosla para que el día del examen no la saquemos mala. A pesar que conmigo no van a tener un último examen si hacen todas las asignaciones. Pero con Ariel van a tener. Así que cuando tengan una duda, no se la aguanten. No hay ninguna pregunta tonta. Por más tonta que nosotros pensamos que sea la pregunta, es importante. Punto 86. Jesús paga el tributo. Y eso lo encontramos en Mateo, capítulo 17, versos 24 al 27. Punto A. Los que cobran las dos... Los que cobran las 2 dracmas llegan donde Pedro y le dicen que su maestro no paga las dracmas. Punto B. Jesús le dice a Pedro que vaya al mar, tire el anzuelo y el primer pez que atrape, abra la boca y que allí encontraría un estatero y que vaya y pague por Pedro y por él. Ahora, pregunta que yo hago. A ver quién me la puede contestar. ¿Por qué Jesús manda a Pedro al mar a pescar un pez para sacar esas 4 dracmas para pagar el tributo? ¿Quién me puede dar una explicación? Porque dentro del pez había, no me acuerdo qué era lo que había, pero con eso que había dentro del pez pagaron las, los Los tributos. tributo. Ajá. Sí. Era la palabrita media jara. Voy a buscarlo, voy a leerlo. Yo pienso que fue un acto de fe. Estatero. Ajá. Pero ¿por qué lo mandó al mar y no lo mandó a otro sitio? En cierta ocasión, cuando Satanás tentó a Jesús, le dijo a Jesús, ¿por qué no convierte estas piedras en pan? Las piedras estaban al lado de Jesús. ¿Por qué Jesús manda a Pedro al mar? Jesús podía hacer el milagro, coger una piedra y convertirla en esas 4 dracmas. El pastor Josué. Que Areli quiere decirte, pastor, si le das permiso. No, yo creo que fue porque Pedro era ¿cómo te digo? Esa era su profesión. Y para que fuera legítimo, no sé, o algo que no pudieran decirle que fue robado o algo, pues quizás lo mandó así, a ganárselo, como quien dice, Exactamente. trabajando. Dio exactamente en el clavo. Mandó a Pedro al mar a pescar porque la profesión de Pedro era pescador. Y Dios no te va a mandar a hacer algo a ti que tú no sepas hacer. O sea, cuando Dios te dice, ve y haz aquello, es porque Dios sabe que tú lo puedes hacer. Y Dios sabía que Pedro podía pescar un pez. Por eso Jesús manda a Pedro y dice, vete a la mar, tira el anzuelo. Jesús le pudo haber dicho, pesca 20 peces, lo hubiese pescado. Pero le dijo, el primero que pesque, abre la boca y vas a encontrar voy a volver a leerlo porque la palabrita no me sale, estatero, y con eso vete, paga tu tributo y paga el mío. O sea, un estatero equivalía a 4 dracmas. Porque el tributo equivalía a 2 dracmas por persona. Y como eran 2, pues se necesitaban 4. Y el estatero equivalía a esas 4 dracmas. Pastor Josué. La pastora tiene una pregunta. Yo tengo una pregunta. Yo escuché, en verdad no lo leí, ni lo busqué, ni nada. Pero yo escuché una vez una prédica donde estaban hablando de eso y decían que
que por qué, o sea, como que trataron de explicar el por qué Jesús pagó solamente la de él y la de Pedro. Y entonces explicaban que eso tenía que ver con la edad de los discípulos. ¿Eso es correcto o no? No, no. Ok. No, porque si leemos el pasaje, Jesús le pregunta a Pedro que quiénes pagan esos tributos, si los extranjeros o los ciudadanos. Entonces Pedro le dice que los extranjeros. Sí, yo me acuerdo de esa prédica también. Él decía que por causa de más edad tenía que pagar. De cierta manera, creo que eran 18, 19 años que tenían que pagar y que los menores de esa edad no tenían que pagar. Sí, pero si fuera 18 y 19 años, vamos a ver que todos los discípulos tenían más de esa edad. El más joven era Juan y tenía más de esa edad. Y solo fue una pregunta, ¿no? Tú sabes, que le ocurrió a ella y me lo hace recordar a mí, pero no Sí. enfatizamos en eso, tú sabes, ¿no? Sí, pero Honestamente no enfatizamos en eso. Sí, sí, ahora mismo no le puedo dar la respuesta exacta porque tendría que buscarla, pero si vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar cuando se dio esa orden de equivalente a ese tributo, de quienes lo pagaban. Pero no era por cuestión de edad, sino simplemente como donde si leemos el pasaje, el contexto, ¿dónde que van? No van donde todos los discípulos, van exactamente donde Pedro. Y no le dicen a Pedro, tú no has pagado, sino le dicen, tu maestro no ha pagado. O sea, Jesús no ha pagado. O sea, que a quien le estaban cobrando era a Jesús. Pero como Jesús manda a Pedro a pescar el pez, pues le dice, vete, paga el mío y paga el tuyo. O sea, ese era el pago de la labor que Pedro estaba realizando de pescar. Por eso pagó la de él y la de Pedro. Pero no tenía que ver nada con la edad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Seguimos con el punto 87. Dice, contienda entre los discípulos. ¿Por quién había de ser el mayor en el reino de Jesús? Vemos que hasta los discípulos contendían. Y eso lo vamos a encontrar en Marcos, capítulo 9, versos 33 al 37, Mateo, capítulo 18, versos 1 al 5, y en Lucas, capítulo 9, versos 46 al 48. En el A, dice, cuando llegaron a Capernaum, Jesús les pregunta a sus discípulos qué disputaban en el camino. Pero ellos permanecen callados. Jesús les dice que el que quería ser el primero sería el postrero de todos y servidor. Y en el punto D, tomando un niño, les dice que el que recibe a un niño, a él lo recibe. Y el que lo recibe a él, recibe al que lo envió. Punto 88. El exclusivismo propuesto por Juan es reprendido por Jesús. Eso lo encontramos en Marcos capítulo 9, versos 38 al 50, Mateo capítulo 18, versos 6 al 14 y en Lucas capítulo 9, versos 49 al 50. En el punto A, Juan les dice a Jesús que reprendieron a uno que echaba demonios en el nombre de Jesús.
Punto B, Jesús le dice que no se lo prohíban, porque el que es con él no es contra él. C, que cualquiera que escandalice a uno de sus pequeños, mejor le es colgarse una piedra de molino y echarse al mar. Punto D, le dice que si un ojo es ocasión de caer, lo saque. Y el punto E les dice la parábola de la oveja perdida. Esa parábola yo creo que todos la conocemos. El punto D, lo quiero discutir un segundito. O sea, cuando Jesús le dice que si un ojo es ocasión de caer, que lo saque, no se está refiriendo literalmente a que se arranque el ojo. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando uno se arranca el ojo? La codicia no se le va a quitar. Podrá estar sin el ojo, la codicia no se le va a quitar. A un ladrón, si le cortan la mano, no se le va a quitar las ganas de robar. Cuando dice que lo arranque es que quitemos ese deseo o esa malicia que está en nosotros. O sea, se está refiriendo a un sentido espiritual y no literal. Y en la parábola de la oveja perdida, él habla de que un hombre, de que tiene a 100 ovejas, pero de que una se le sale de redil. Entonces, en ese, cuando esa oveja se sale de redil, el buen pastor o ese hombre deja las ovejas seguras y va tras aquella que se le perdió y la busca, y si la encuentra, dice que regresa contento con su oveja al redil. Ahí es que se está refiriendo a esa parábola de la oveja perdida. Estoy tratando de resumir lo más posible. No estoy dando con detalle. Punto 89. ¿Cómo tratar al hermano que ha pecado contra nosotros? Y eso lo encontramos en Mateo 18, versos 15 al 35. Ok. Para explicar lo que nos dijo Chiarelli en cuanto a la edad de lo que pagaban las dracmas, mi asistente me lo consiguió. Se encuentra en Éxodo capítulo 30, versos 11 al 14. Que era medio ciclo, que era equivalente a 2 dracmas. Y para pagarlo tenían que tener de 20 años hacia arriba. Pero en el caso de cuando Jesús manda a pagar eso, no era porque los demás discípulos no tenían edad, porque todos eran mayores. Pero sí, este requerimiento era de 20 años en adelante. Y vuelvo y repito la cita para si la quieren apuntar. Éxodo 30, versos 11 al 14. Ok, seguimos en el punto 89. La A. Dice, si tu hermano peca contra ti, redargúyele
a solas. O sea, si alguien te ofende, no le reclames en público, sino que lo lleves aparte y le redarguya a solas. B. Jesús dice que los que atáramos aquí en la tierra sería atado en el cielo, y que lo que desatáramos aquí en la tierra sería desatado en el cielo. C. Jesús le dice que si dos se pusieren de acuerdo en la tierra, ya como dice bien claro, en la tierra, para pedir algo, le sería hecho por su Padre, y que donde hubiese 2 o 3 reunidos en su nombre, allí Él va a estar. D. Pedro le pregunta que cuántas veces debe perdonar, que si 7. Y Jesús le dice que no, que si no, 70 veces 7. O sea, se está refiriendo a que no hay un límite para nosotros perdonar a nuestro hermano. Si nos ofenden 100 veces, 100 veces tenemos que perdonar. ¿Por qué? Porque si no perdonamos, entonces Dios no nos va a perdonar a nosotros. Porque cuando Jesús le enseñó a orar a sus discípulos, Jesús en la oración decía, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Sabes? Vemos que ahí hay una, ¿cómo diría yo? Una exigencia para ser nosotros perdonados. O sea, hay algo que si nosotros no perdonamos, no vamos a ser perdonados. O sea, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si nosotros perdonamos de la boca para afuera, así mismo Dios nos va a perdonar de la boca hacia afuera. Pero si nosotros perdonamos de lo más profundo de nuestro corazón, la palabra dice que Dios arroja nuestros pecados a lo más profundo de la mar y jamás se acuerda de ellos. Pero nosotros, la costumbre de nosotros es decir, yo perdono, pero no olvido. Y cuando nosotros decimos la frase yo perdono y no olvido, o sea, quiere decir que siempre está esa raíz de amargura en nuestro corazón. Porque si nosotros perdonamos, no quiere decir de que no se nos olvide, porque nos vamos a recordar, pero que cuando nosotros nos recordemos de ese que nos ofendió, vamos a decir, Padre, bendícelo. ¿Sabe? Eso es perdonar. Y la E, Jesús le dice la parábola del acreedor. Yo creo que ustedes saben también esa parábola del acreedor. No la apunté porque es bastante larga. Pero voy a dar un resumen cortito. La parábola de acreedor es aquel hombre que le debía a un rey y no tenía con qué pagar su deuda. Y va donde aquel a quien le debía rogándole de que le perdonara la deuda. Y dice la parábola que él le perdona su deuda. Y él saliendo va y se encuentra con uno de sus acreedores. Y dice que comienza a cobrarle lo que aquel acreedor le debía. Y como aquel no tenía con qué pagarle, le dice que lo agarró por el cuello y lo apretaba para que le pagase lo que le debía. Viendo los demás consiervos, van y le cuentan a aquel hombre que le había perdonado la deuda. Entonces él lo llama nuevamente a cuenta y le dice, ¿acaso no te perdoné yo lo que me debías? ¿No debiste tú haber hecho lo mismo? Entonces aquel hombre fue echado a la cárcel por no haber querido perdonar la deuda de su acreedor y tratar de
ahorcarlo para cobrarle a la fuerza. O sea, siendo perdonado, no quiso perdonar la deuda de otro. Esa es la parábola del acreedor. Y si la quieren detalladamente, pues léase en Mateo capítulo 18, del verso 15 al verso 35. Punto 90. Ya casi estamos terminando la clase de hoy. La abnegación es necesaria para servir al Señor. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 8, versos 19 a 22, Lucas 9, 57 al 62. Punto A. Un escriba le dice a Jesús que le seguirá donde quiera que Jesús fuera. Punto B. Jesús le dice que él no tiene dónde recostar su cabeza. Punto C. Otro le dice a Jesús que lo deje ir a enterrar a su padre. Y Jesús le contesta que deje a los muertos que entierren a sus muertos. Punto D. Otro le dice a Jesús que lo seguirá, pero que lo deje despedirse de sus familiares. Y Jesús le dice que nadie que pone la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Y solamente voy a discutir un poquito del C y del D. O sea, aquí uno le dice a Jesús, te voy a seguir, pero primero déjame que vaya y entierre a mi padre. Aquí no, lo que podemos entender es que el padre de este que quería seguir a Jesús todavía no estaba muerto. Parece que estaba enfermo a punto de morir. Y le dijo, dame un tiempito hasta que mi padre se muera y yo lo entierre. Entonces, ¿qué Jesús le dice? Deja que los muertos entierren a los muertos. El otro le dice, yo te voy a seguir, pero deja que yo me despida de mis familiares. O sea, ¿qué pecado había en ir y despedirse de los familiares? ¿O qué pecado había en ir y enterrar su padre? Jesús lo que le está dando a entender a ellos es que la prioridad era servirle, que la prioridad era seguirle. O sea, esto es una enseñanza para nosotros, que nosotros no pongamos nada primero que Jesús, que nuestra prioridad sea Jesús. Hay veces que nosotros tenemos cosas que hacer y las queremos hacer a la hora del servicio. Y cuando nosotros dejamos nuestras cosas, nuestros asuntos para hacerlos en la hora que le tenemos que servir al Señor, entonces ahí es donde le estamos fallando al Señor. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en cierta ocasión, dad a César lo del César y a Dios lo de Dios. O sea, el tiempo de Dios no podemos dárselo al César. Si queremos hacer algo para César, hagámoslo en el horario del César. O sea, nosotros tenemos tiempo para trabajar, tenemos tiempo para divertirnos, pero el mayor tiempo y el más importante es el que nosotros le dedicamos al Señor. Y ese tiempo del Señor no es negociable con nada. O sea, tenemos que dárselo al Señor. Y eso era lo que Jesús les quería dar a entender a estos dos discípulos que pusieron una excusa y querían poner a Jesús en segundo lugar. Y Jesús lo que le quiso decir, yo soy primero, luego ellos. O sea, deja que los muertos entierren los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Aquellos que no tienen a Cristo. Pues déjalo que hagan como ellos quieran hacer. Pero nosotros que servimos al Señor, debemos servirle al Señor primero, luego los demás asuntos. Punto 91.
los hermanos de Jesús le dicen que haga sus maravillas en Judea. Eso lo encontramos en Juan capítulo 7, versos 2 al 9. Punto A. En la fiesta de los tabernáculos, los hermanos de Jesús le dicen que vaya a Judea a hacer sus milagros. ¿Por qué ellos le dicen así a Jesús? Porque ellos no creían en Jesús. Punto B. Jesús le dice que todavía no era el tiempo, por cuanto el mundo lo aborrecía, porque él da a conocer las obras del mundo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, cuando nosotros predicamos a Cristo y cuando nosotros hacemos conciencia a los demás de que están en pecado, pues nos aborrecen. ¿Por qué? Porque no entienden las cosas de Dios. Punto 92. Jesús va a Jerusalén en secreto. Y eso lo encontramos en Lucas capítulo 9, versos 51 al 56 y Juan capítulo 7, versos 10. Punto A. Cuando Jesús va a Jerusalén, envía mensajeros delante de él, los cuales entran en una ciudad de Samaria. Punto B. Los samaritanos no los reciben. Y Jacobo y Juan le dicen a Jesús que si quiere que ellos oren para que descienda fuego del cielo y los consuma. Y el punto C, Jesús los reprende y les dice que él no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. Y este puntito lo voy a tocar rapidito. Muchas veces nosotros le predicamos a las vidas y las vidas pues no se convierten. Y muchas veces pues hasta hablan mal de nosotros, no nos reciben. Y viene alguien y nos dice, déjalos que se pierdan. Es más, dicen otras palabras, otras frases más, deja que el diablo se los lleve. Pero estaremos nosotros llamados para dejar de que esas vidas se pierdan. ¿O tenemos nosotros que insistir hasta lo último para tratar de alcanzar esas vidas? Eso fue lo que sucedió aquí. O sea, cuando esos discípulos entran en esta ciudad de Samaria, ellos no lo reciben. Entonces, inmediatamente, como ellos no lo reciben, Jacobo y Juan querían orar para que descendiera fuego del cielo y los consumiese. ¿Qué hubiera pasado si Juan y Jacobo hubiesen orado? Pues hubiese pasado que hubiera descendido fuego del cielo y los había consumido. Por eso Jesús los reprende y les dice que él no vino para perder las almas, sino para salvarlas. Así que nosotros estamos llamados para insistir con las almas cuanto nos sea posible. O sea, no desistir, sino seguir hacia adelante y ser perseverante en lo que el Señor nos ha mandado hacer. Si está orando por alguien, no deje de orar, siga orando, así no vea la respuesta, pero algún día el Señor lo hará, porque no es en nuestro tiempo, es en el tiempo del Señor. Pero lo importante es que nosotros nos mantengamos fieles haciendo la obra del Señor. Y hasta aquí la clase de hoy. Así que nos veremos el próximo lunes del punto 93 en adelante. Que todavía no lo tengo resumido porque es demasiado de mucho material. Esto que yo estoy dando es mucho material que yo estoy resumiendo lo más posible para que lo podamos entender y comprender. Prácticamente aquí hay varios capítulos de los 4 evangelios.
en estos puntitos que yo toqué en 1 hora, pero todo está resumido. O sea, yo no lo resumo en 1 ni 2 horas. A mí me cuesta bastante tiempo para hacerlo, la clase en 1 hora. O sea, cuando yo hago la clase en 1 hora, prácticamente yo he pasado como unas 6, 7 horas resumiendo material. Por eso les digo que lo aprovechen y que le saquen, lo expriman como exprimen una china, hasta sacarle el último del juguito. Así que Dios me los bendiga y será hasta el próximo lunes.